Buenas tardes a todos, un cordial saludo. Vamos a hablar acerca de los puntos 1 y 2 de esta actividad principal del curso de Fundamentos de Seguridad Informática en sus conceptos generales. ¿Okay? Abarcamos dos preguntas: describir con sus propias palabras qué es la seguridad informática, qué es la seguridad de información y qué diferencia existen entre las dos. Primeramente, cuando una persona no ha profundizado o no tiene cierta información, relaciona siempre la seguridad informática con la seguridad de la información, que son básicamente lo mismo, a pesar de que van alineadas. Cuando son implementadas, se implementan de una forma totalmente distinta. Y es que nosotros, ¿qué podemos tener? Aquí tenemos nosotros la aclaración de qué es la seguridad informática, qué es la seguridad de la información y qué diferencias existen entre ellas. Nosotros podemos definir lo siguiente: la seguridad informática va alineada con una distinción táctica que protege la infraestructura tecnológica y protege la información que en ella contiene. Presenta herramientas, leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos en la infraestructura. Cuando hablamos de seguridad de la información, nosotros podemos decir lo siguiente: está basada en tres pilares de la seguridad de la información llamados confidencialidad, integridad y disponibilidad. Puede establecer pautas, regulaciones para seguir con la protección de la información y está regida por estándares, reglas y principios. Mientras una va más hacia la seguridad de la infraestructura tecnológica, la otra va más orientada hacia la información que en ella contiene. Asimismo, podríamos describir COVID, ITIL, ISO 27000 e ISO 27001. COVID es una herramienta, está definida como un framework. Nosotros sabemos que un framework es un conjunto de herramientas para distintos objetivos. ¿Qué hace este framework? Primeramente, controla la información y mitiga sus riesgos. Se suele implementar para el gobierno de TI y sus respectivos controles, directivas de aseguramiento y medidas de desempeño y resultados. Más bien, COVID se suele utilizar bastante para las auditorías. Tenemos también ITIL. Entonces, ITIL tiene una serie de procesos, optimiza los recursos y el presupuesto, minimizando los riesgos, estando siempre alineada con los objetivos de la empresa, estén siempre en relación con las tecnologías que está aplicando para lograr este objetivo. En ambas hablamos del concepto de gobernabilidad de tecnologías de la información. ISO 27000 consigue unos niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibilidad. ¿Dónde habíamos escuchado esto antes? Lo habíamos escuchado cuando hablamos del concepto de seguridad de la información, y es que estos, podríamos decir, COVID, ITIL, ISO 27000, están alineados con el concepto de seguridad de la información. Asegura la disponibilidad, asegura la integridad y la confidencialidad de los datos, asegura los procesos, servicios, mediante un sistema de seguridad, un sistema de gestión de la seguridad de la información, o comúnmente conocido con sus siglas CGCI. Entonces llegamos también a la ISO 27001. Se ha escuchado o se hace referencia a que la ISO 27001 es una mejora, una continuidad de la ISO 27000. También hablamos de aseguramiento y confidencialidad integrada, los pilares de la seguridad de la información, de los datos para los sistemas de gestión de seguridad informática
y permite la evaluación de los riesgos y evaluación de los mismos para mitigarlos. Gestiona la seguridad de las empresas. Una de las ventajas son las certificaciones que nosotros podemos obtener cuando implementamos buenas prácticas, sistemas de gestión de seguridad informática alineados con la ISO 27001. Muchas gracias a todos. Conocimientos mínimos que se requiere tener un profesional en seguridad informática. Dependiendo del perfil o el nivel de la estructura organizativa, se requiere profundizar en distintos campos del conocimiento. Para este ejercicio se presentan requisitos de conocimiento basados en un perfil estratégico táctico. En este cuadro comparativo presentamos, de un lado, qué se espera de un profesional en seguridad informática y del otro, los conocimientos que debe tener para asegurar el desempeño en estos temas. El diagnóstico de nivel de seguridad de la información requiere que se tenga una metodología de análisis de identificación de riesgos. La identificación de amenazas, vulnerabilidades y planes de mitigación de riesgos requiere conocimientos de estándares de seguridad internacionales aplicables a la gestión de seguridad ITIL, COVID, ISO 27000. Administración de la infraestructura tecnológica requiere conocimiento de sistemas operativos, redes y computación, conocimiento de distintos mecanismos de seguridad física y lógica. Fomentar la cultura de la seguridad requiere liderazgo. La comunicación asertiva para lograr recursos de la alta gerencia. Se requiere relacionamiento con el negocio a través de estándares como COVID, conocimiento de los requisitos legales y conocimiento de la negociación de proveedores. Seguridad física y seguridad tecnológica. Hoy en día se cuentan con amenazas como disturbios, sabotajes internos y externos, fraudes, virus e ingeniería social. De otro lado tenemos incendios accidentales, tormentas, inundaciones, fluctuación de energía, contaminación ambiental, material particulado. Estos son algunos ejemplos a grosso modo de las amenazas que se presentan hoy. El primer grupo pertenece a amenazas ocasionadas por el hombre. El segundo grupo pertenece a las amenazas de orden ambiental. Las dos afectan de igual manera a los activos. Para el primer grupo, amenazas ocasionadas por el hombre, se cuentan con controles como el control de acceso biométrico o electrónico, cámaras de seguridad, vigilancia convencional. Otro grupo corresponde a la parte lógica, que es seguridad perimetral relacionada con firewall y control de contraseñas. Para las amenazas ambientales tenemos barreras de contención, aire acondicionado, selección de equipos apropiados a las condiciones ambientales, monitoreo de software, anticambios ambientales. En resumen, observamos aquí que tanto la seguridad física como la seguridad tecnológica son fundamentales y las dos están relacionadas de manera integral para asegurar la seguridad total de la información, activos o herramientas propias del negocio. Buenas tardes, tutores y compañeros. A continuación voy a dar una breve explicación de lo que son los puntos 5 y 8 de la guía de actividad número 1, en los cuales dice cuáles son los pilares de la seguridad de la información. Son 3 pilares, entonces de acuerdo a eso son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Todos estos 3 pilares se basan en la seguridad de la información para sostener sostener una buena manipulación de la información, de los datos del cliente o datos de usuario. Entonces vamos con el primero.
¿Qué es la integridad? La integridad de la información es la verificación de la modificación del estado de la información, por lo cual toda información que se debe tener dentro de una base de datos se debe tener autorizada por el cliente o por el usuario, es decir, nada se puede modificar sin la previa autorización del usuario. Todas estas digamos modificaciones que están de acuerdo a un plan o descritas dentro de un plan de mejoramiento o digamos dentro de una modificación o mejoría del software, se debe tener en cuenta que se debe avisar tanto al área de tecnología como el cliente y los que son directamente responsables de la información. Es decir, tenemos una empresa de gestión de archivo y vamos a subir un campo o vamos a agregar un campo dentro de un sistema de información que guarda o almacena unos datos muy importantes de un banco. Entonces el banco les da los datos y el sistema de información los archiva o los modifica de acuerdo a la autorización previa del banco. Nada se puede modificar sin la previa autorización del cliente. Vamos con el segundo, que es la confidencialidad. Entonces dentro de la confidencialidad está que la información no puede ir a terceros siempre y cuando esté autorizado por el cliente y también por la empresa encargada de la manipulación de la información. Es decir, los datos que se tienen dentro de una base de datos no se puede exportar a terceros ni se puede manipular enviando una cierta parte a otras empresas. Todo tiene que girar a tanto cliente como empresa y empresa a cliente. No se puede, digamos, enviar parciales de cierta información si no es en la totalidad o de acuerdo a ciertas políticas que manejan las empresas. Se pueden modificar y se puede dar a publicar o publicarse la información siempre y cuando el cliente esté de acuerdo de que se publique la información. Si esta confidencialidad es rota, tal vez la privacidad del documento o la importancia que tenga el documento automáticamente se pierde. Tenemos el ejemplo de un banco. Va a publicar a un periódico cierta información para los intereses de ciertos usuarios. En esa autorización se da con la previa autorización del banco y son manipulados en ciertos campos o ciertos parámetros, ciertos alcances de la información que se va a publicar, y el periódico que se va a publicar maneja esa información de acuerdo a los parámetros que es de la confidencialidad. No se puede expandir la confidencialidad ni tampoco se puede retraer digamos en unos ciertos aspectos esta política. Sigamos con el tercero, que es la disponibilidad. Dentro de la disponibilidad está el manejar los campos de siempre tener la información siempre a tiempo y establecer cada uno de los parámetros que se encuentren dentro del proceso, que es la disponibilidad. Es decir, que no se puede, digamos, dar parciales y que siempre la información debe estar atenta o disponible para los que están interesados dentro de la información, es la empresa o el cliente como tal. Entonces no se puede dar a un trámite tan largo ni tan corto dentro del periodo del tiempo que se tiene esa información. Tampoco se puede tener una información en totalidad, digamos, de un cierto tiempo. También la disponibilidad es que, digamos, el cliente tiene la tendencia de dar cierta información y no se puede dar la autorización siempre y cuando la información esté adecuada. Ese es el punto de los pilares de la información. Vamos con el tercero. Es realizar un ensayo donde se exprese las dimensiones de la seguridad informática y su importancia en las empresas. Entonces siempre vamos a verificar que las empresas tienen sus ciertas políticas que manejan para que la información que siempre está disponible
tengan sus parámetros, es decir, que no haya fugas de información, tampoco que vaya a haber errores en cuanto a la publicación de la información. Siempre hay que tener en cuenta que las empresas tienen sus estatutos para prohibir y para asegurar la información que son de los clientes, es decir, las bases de datos siempre van a ir cifradas y solo pueden manipularse con ciertas personas y cierta calidad de las personas. Se, se da la protección de los datos y el cifrado de la información para custodiar y prever ciertos inconvenientes en cuanto a seguridad de la informática. Es decir, las empresas tienen una política que son eh, que son veladas por ciertos organismos de control como son las normas ISO y otras normas de seguridad para que el cliente sienta más segura su información y puedan manejar más adecuadamente la información que se tenga de sus clientes. Es decir, que cada vez que haya una manipulación o una integridad de la información, se tenga como validez que la empresa tiene ciertos parámetros en los cuales se basan para, digamos, implementar protocolos de seguridad. Bueno, actualmente los protocolos de seguridad han cambiado ya hace como unos 10 o 15 años, porque ya los virus ya no es para que eliminen la información, sino están atacando directamente al control de los datos en las empresas. Es decir, los hackers o los que intervienen en esa información ya no están cohibiéndose a dañar el computador, sino a la información que se tiene dentro de una base de datos. Es decir, se tiene el caso de un hacker que ingresa a cuentas, a casi mayoría de las cuentas de un banco, y lo que hace es, con esa información que tiene, es o venderla o a su convenir. También hace ciertos parámetros para que se tenga una mala manipulación y las empresas como tal no se den de cuenta. También hay como la otra, que es la filtración de información. Siempre la mayoría de las consecuencias que se tienen dentro de las empresas cuando hay auditoría es porque los empleados como tal filtran la información que se tiene de los datos y empiezan a manipular esa información que es privada, que solo le importa a la empresa y también del cliente. Por lo tanto, la mayoría de las empresas exigen una rama o una administración que solo controle la seguridad de la información. Digamos, está el caso de Thomas MTI. Esa empresa maneja muchos protocolos en cuanto a la información. La mayoría de la información que sale de esa empresa, la mayoría va cifrada para prever ciertos controles que tiene al llegar al cliente la información que ya fue procesada. La mayoría de estos son proveedores que dan la información para que al fin la empresa pues trate esa información, la manipule, la publique, y eso da al fin al contrato, o digamos tiene como la finalidad la manipulación y el proceso de ciertos datos. Por eso es que es muy importante que la seguridad de la información en las empresas esté enfocada como tanto a las auditorías, como a las restricciones, como a las políticas que se están implementando hoy en día para velar la información que se tiene del cliente. Y eso es todo. Me despido, muchas gracias. Habla Javier Alberto Merchán del curso de... Gracias. Buenas noches, estimados compañeros. Mi nombre es Nicolás Ríos, pertenezco al grupo de Fundamentos de Seguridad Informática. El código del curso es 2330011 y les voy a hablar de los dos puntos que seleccioné para esta presentación. Son los puntos 9 y 10. Entonces les leo el punto 9 y dice: aquí hacen mención los black hackers y los white hackers. Bueno,
Para ser más precisos, un hacker es una persona que por ahora utiliza conocimientos en informática y redes de telecomunicaciones para acceder a sistemas informáticos con o sin ánimo de lucro. Menciono y resalto la palabra por ahora porque si bien es cierto que la creatividad es una característica humana, con los grandes avances que se tienen actualmente en las ciencias de inteligencia artificial, resulta predecible o resulta bastante lógico pensar que al corto plazo nuestra capacidad y o creatividad para desarrollar y planificar ataques informáticos puede llegar a ser sustituida por sistemas de inteligencia artificial. Bueno, cerrándose este pequeño breve paréntesis en la terminología de hackers, vale la pena indicar que los hackers tienen un código y a este código se lo denomina código de color de sombrero, ¿sí? Siendo el color negro el que representa y cataloga un hacker cuyas intenciones son el ánimo de lucro y actividades delictivas. El blanco, por su parte, son hackers que mantienen una cierta ética y usualmente son contratados para evidenciar vulnerabilidades. Bueno, continuando un poco con el tema del black hacker, este individuo explotará todo tipo de vulnerabilidades, tanto de los sistemas de procesamiento como de los sistemas de transmisión de datos para obtener la información emitida con fines lucrativos, pasando incluso por fenómenos como la extorsión, el secuestro de información y la afectación. Como podemos ver, un black hacker es un delincuente informático, básicamente, cuyas actividades, aunque de momento al parecer no fueran visibles sino en medios computacionales, genera grandes afectaciones en todo tipo de sistemas, buscando siempre el ánimo de lucro. Este tema del ánimo de lucro juega un papel importante debido a que es la principal característica de los black hackers. Cabe resaltar también que así en los casos en los cuales no haya, por ejemplo, ánimo de lucro, si hay un daño a la reputación y la confiabilidad de los sistemas que son atacados por parte de estos individuos. Y esto se ha reflejado en la necesidad que tienen los propietarios de dicho sistema a cubrir de una forma tanto económica como tecnológica los eventos desatados por estos individuos, ¿sí? Casos más usuales son, por ejemplo, el secuestro de cuentas bancarias y de las billeteras electrónicas. Bueno, ahora hablemos un poco de los white hackers. Estos denominados white hackers tienen por objeto detectar y atacar vulnerabilidades de los sistemas de procesamiento de telecomunicaciones. Y la diferencia con los hackers de sombrero negro es que cuentan con el permiso de los propietarios de los sistemas sobre los cuales se están realizando el ataque. Esto quiere decir que básicamente son contratados o se desempeñan en funciones de consultoría ética para detectar vulnerabilidades en sistemas de procesamiento y teletransmisión, telecomunicación de información. Esto es un punto importante porque a nivel industrial ayudan a fortalecer y a blindar de una manera mucho más asertiva las organizaciones y el objeto de lucro de estas organizaciones, que bien puede ser la transmisión, el procesamiento de información, etc. Actualmente también se conoce un punto intermedio entre la práctica de un black hacker y un white hacker, que es el resultado de un gray hacker. Y aunque estos individuos tienen las mismas capacidades, tanto
black hacker como un white hacker, tienen como finalidad explotar vulnerabilidades sin el consentimiento del propietario, pero sin hacer un daño extensivo operativo amplio a las plataformas que atacan. Más bien reportan las vulnerabilidades y ciertamente pueden llegar a ser pequeñas exigencias económicas. Bueno, eso con respecto al punto número 9. El punto número 10 dice, ¿es lo mismo un hacker o un delincuente informático? Esto es un punto de debate. Yo considero que no se puede considerar como un delincuente cuyas actividades que desarrollan están sometidas dentro del marco de la legalidad, por ejemplo los white hackers. Esto quiere decir que cuentan con el permiso expreso y suficiente de las partes involucradas en la custodia, transmisión y almacenamiento de información. Un hacker solo puede ser catalogado como delincuente si realiza prácticas con fines delincuenciales, como el robo de información, el comercio indebido de información y el acceso sin consentimiento expreso a una plataforma. Por eso considero que no puede llamarse simplemente a un hacker un delincuente informático. Aquí una lista de objetivos del lado izquierdo para un white hacker, que es mantener la ética, realizar una planificación con el cliente sobre el tipo de ataque o de acción para descubrir vulnerabilidades, presentar un informe de acción, una ejecución documentada de las vulnerabilidades encontradas y lógicamente la presencia de un interés económico legítimo en el aspecto de obtener ingreso económico por el trabajo desarrollado. Y este tipo de hackers nunca comprometen la información. Mientras que en el lado derecho los tres principales objetivos de un delincuente informático o black hacker es generar impactos operativos amplios para sea detener la operación del sistema, el secuestro de la información y la posterior extorsión haciendo uso de la información capturada. Bueno, compañeros, básicamente esta es la presentación de los puntos 9 y 10. Espero que les sea de utilidad y muchísimas gracias por su tiempo.